Septiembre de 1834. Su Majestad, acaban de aprobarse los detalles del plan y el presupuesto para la creación de la Universidad Secular. Diego me informó sobre el asunto en el que he estado más enfocado últimamente. Por fin comienza. La ley para la creación de la Universidad Secular, junto con la construcción del puerto y los astilleros en Veracruz, finalmente fue aprobada, después de 18 meses, solo para empezar con el diseño. Al final, las cosas solo avanzaron cuando me involucré personalmente. Probablemente puse demasiada confianza en los republicanos del principio. Aún así, hubo algunos logros. Los republicanos, que en su momento fueron una fuerza poderosa, pero se habían mantenido en las sombras durante años, finalmente rompieron su caparazón y empezaron a enfrentarse a la Iglesia. Esta vez intervine como mediador, pero los republicanos y la Iglesia seguramente seguirán enfrentándose en el futuro. ¿No crees?, le pregunté a Diego. Eso parece inevitable, Su Majestad. La Iglesia, que teme el cambio social, y los republicanos, que lo anhelan por encima de todo, están destinados a chocar. Así, Diego, con su inteligencia innata y su capacidad para adaptarse, se ha vuelto cada vez más valioso. No es parte de la clase terrateniente, por lo que su mentalidad sigue siendo flexible. Entonces, ¿no se aprobó todo según mi plan? Sí, se aprobó tal como usted lo había propuesto. Al final, logré persuadir al diputado Pedro para que aceptara todo lo que yo quería en el plan. La universidad se construirá en Morelia. A cambio de donar las tierras y fondos de la familia real, se llamará Universidad Imperial de México. Originalmente solo planeaba donar tierras, pero al ver que el presupuesto que proponía no era suficiente para lo que tenía en mente, decidí aportar fondos también. Se adjudicaron las obras mediante licitación pública. Sí, tal como usted ordenó, aunque dado el tamaño del proyecto, la única empresa con la capacidad demostrada para llevarlo a cabo es Ortega Construcciones, por lo que no fue difícil adjudicárselo. En este caso, aunque la licitación pública fue más bien una formalidad, sugerí que se introdujera en los proyectos de construcción del gobierno para empezar a dejar que otras compañías tomaran proyectos más pequeños. El presupuesto es de 500,000 pesos, que al valor actual equivaldría a unos 23,000 millones de wones. Normalmente, las universidades de esta época empezaban con 1 o 2 edificios y se expandían conforme obtenían más fondos, pero en nuestro imperio mexicano no existía ninguna universidad integral de primer nivel, así que decidimos hacer una inversión significativa. De esos 500,000 pesos, 150,000 provendrán de los fondos de la familia real. Mi padre aportará 50,000 y yo los otros 100,000. Después de todo, las tierras son de mi padre, así que no debería quejarse. Antes de comenzar con el diseño formal, tomé el tren y me dirigí a inspeccionar las obras del puerto y los astilleros en Veracruz. Quería asegurarme de que el proyecto iba bien antes de embarcarnos en otros proyectos importantes, ya que este era tan crucial como la universidad. Mateo, ¿cuánto tiempo? He estado ocupado desde mi regreso de Texas, pero al fin he podido visitarte. ¿Cómo va todo en el sitio? A Su Majestad, gracias por su visita. Las obras están avanzando bien. El arquitecto principal, a quien no veía desde hacía tiempo, respondió con una voz llena de confianza. Me gusta esa confianza. ¿En qué punto estamos? Tanto el puerto como los astilleros están más allá de la mitad de su construcción. Mateo señaló los documentos sobre la enorme mesa de su oficina, donde detallaba el progreso del proyecto. Parece que tomarán otros 36 meses para completarse. Mateo, si alguien quisiera emprender un proyecto similar, construyendo un puerto y astilleros al mismo tiempo, ¿cuánto crees que podríamos acortar el plazo? Aunque el puerto y los astilleros de Veracruz son grandes en comparación con otros de la región, son pequeños si consideramos el tamaño y las necesidades del Imperio Mexicano en su conjunto. Exceptuando el puerto de Veracruz, no hay otra ciudad portuaria digna de mención, salvo La Habana en Cuba. Habrá que esperar hasta que se termine la obra para saberlo con certeza, pero si los equipos actuales se trasladan tal cual, que podríamos reducir al menos 6 meses. Eso significaría 30 meses. Deberíamos tener al menos uno en el Pacífico y otro más en el Atlántico para un total de 3. El aumento de la capacidad naval es una necesidad urgente. Solo así podremos evitar que los franceses sigan extorsionándonos tan descaradamente. Aunque estamos entrenando a la tripulación y construyendo buques con los barcos que conseguimos de España, sigue siendo insuficiente en términos de magnitud. Entendido. Vamos a inspeccionar el lugar. Sí, Su Majestad, yo lo guiaré ahora mismo. Mateo y yo nos dirigimos al sitio de construcción. En un amplio terreno cubierto de polvo, los trabajadores estaban ocupados con sus tareas. Las grandes máquinas se movían con lentitud, emitiendo sonidos pesados, y los materiales de construcción estaban organizados en sus lugares correspondientes. En general, no está mal, Mateo. Pero la ubicación de los materiales y las rutas de los trabajadores no coinciden exactamente con lo que había imaginado. La construcción seguía los planos que diseñamos junto con los arquitectos, pero noté algunos puntos que podían mejorarse.
Hubo algunos pequeños ajustes debido a las circunstancias del lugar, pero el método de trabajo no ha cambiado. Recorrí el lugar mientras escuchaba las explicaciones de Mateo. Tras examinarlo, pensé que efectivamente era posible mejorar. Si colocamos esos materiales allá y hacemos que los trabajadores utilicen este camino, sería más eficiente, ¿no te parece?, propuse. Tiene razón, haré los ajustes de inmediato, Su Majestad. Pasé todo el día buscando formas de aumentar la eficiencia del trabajo y finalmente llegamos al astillero en construcción. Se estaban construyendo 5 diques pequeños, 4 medianos y 3 grandes. 2 de los diques medianos y 2 de los grandes estaban siendo preparados para la construcción de barcos de vapor. Todo parece estar progresando bien. ¿Y ya construyeron las grúas de vapor de las que hablé? Una de las innovaciones clave de este astillero en comparación con los demás de la época sería la pronta incorporación de grúas de vapor. Estas grúas utilizaban componentes esenciales compatibles con las máquinas de precisión de la fábrica de Locke. Majestad, hemos montado algunas grúas experimentales allí. ¿Quiere verlas? Claro, el uso de grúas de vapor en el astillero facilitaría enormemente el transporte y ensamblaje de grandes piezas de barcos. Estas grúas eran esenciales para levantar y mover piezas pesadas de acero, calderas y maquinaria, por lo que resultaban imprescindibles en astilleros que construyeran barcos de vapor. La introducción de las grúas de vapor aumentaría significativamente la eficiencia del trabajo, permitiendo la construcción de barcos más grandes y complejos. Mateo me llevó al lugar donde estaba la grúa diseñada por Joseph Locke, el propietario de Locke Precision Machinery. Esta grúa era avanzada para la tecnología de los años 1830, compuesta de estructuras metálicas, gruesos cables y una enorme máquina de vapor en el centro. Aunque comparada con las grúas modernas parecía pequeña, su funcionalidad era evidente. Cuando el técnico la puso en marcha, la máquina se sacudió lentamente y el vapor salió silbando. El brazo de la grúa tardó un poco en levantar una pieza de acero y el control fue extremadamente cuidadoso. Es algo rudimentaria, pero en comparación con las grúas de madera manuales que se usan en la mayoría de los astilleros, esto es una gran mejora. Cuando llegue la era de los barcos de vapor, estas grúas se adoptarán. Pero en esta época, los astilleros utilizan grúas manuales simples hechas de ruedas y cuerdas. Si consigo traer a ese ingeniero que está en mi lista de reclutamiento, el Imperio Mexicano podrá adelantarse en la construcción de barcos de vapor. Después de inspeccionar las obras en Veracruz, regresé a Ciudad de México. El proyecto de Veracruz es importante, pero no puedo ser el responsable de todas las etapas del diseño y la construcción. No tengo tiempo para quedarme estancado en un solo proyecto. Por eso, también en este caso, debía nombrar a un responsable adecuado, y elegí a uno de los principales arquitectos de Ortega Construcciones, Damián Luna, como el encargado principal. Su Majestad, muchas gracias por haberme seleccionado como el arquitecto principal de este proyecto. Pondré todo mi conocimiento y pasión en el diseño de esta universidad. Damián, con un atuendo elegante que me recordó a Ramón, el director de mi compañía textil, hablaba con entusiasmo. Había sido recomendado por Andrés, el jefe de la empresa, cuando le pedí a alguien con un excelente sentido estético. Definitivamente, aquellos con un buen sentido estético se destacan a simple vista. En realidad, este tipo de trabajo de diseño no era mi punto fuerte, por lo que pensé que su sentido estético y experiencia serían de gran ayuda para este proyecto. Me alegra que podamos trabajar juntos en este proyecto. En mi oficina de Ciudad de México, junto a Damián y los arquitectos de Ortega Construcciones, comenzamos a trabajar en el diseño de la Universidad Imperial de México. En la historia original, las universidades de Europa y Estados Unidos, famosas por sus hermosos campus, adoptaban frecuentemente estilos góticos, neogóticos o revival gótico, debido a su grandeza y majestuosidad. Aunque la Universidad de Stanford, en la historia original, también demostró que se puede crear una universidad hermosa utilizando el estilo arquitectónico colonial español. Una universidad imperial debe ser majestuosa. El estilo arquitectónico colonial español ciertamente capturaría mejor el carácter único de nuestro imperio mexicano. Pero como no será la única universidad que construyamos, quiero que al menos esta universidad imperial refleje esa grandeza. Damián, me gustaría que el diseño general de esta universidad reflejara una belleza que combine el neogótico con el romanticismo. El diseño debe centrarse en columnas clásicas, arcos y cúpulas, en armonía con la naturaleza. Damián asintió a mi comentario. Sí, Su Majestad. Imaginaré un diseño que combine la grandeza clásica con la naturalidad del romanticismo. Lo que yo quería enfatizar era el equilibrio entre la belleza estética y la funcionalidad. Los edificios deben cumplir con su propósito educativo y, al mismo tiempo, ser visualmente atractivos. Las aulas deben ser amplias, con grandes ventanales para aprovechar la luz natural
y techos altos que transmitan la solemnidad del aprendizaje. Damián, mientras trazaba líneas en los planos, añadió: Además de las aulas, la biblioteca también es crucial, Su Majestad. La biblioteca debe ser un centro de conocimiento, con una fachada imponente y un interior que ofrezca un ambiente tranquilo y concentrado para el estudio y la investigación. Y los laboratorios e instalaciones de investigación deben reflejar los avances científicos y tecnológicos contemporáneos. Se necesitará equipo básico para los experimentos y un entorno seguro para la investigación. También debemos prestar atención a las residencias estudiantiles. Deben ser espacios sencillos pero cómodos para que los estudiantes puedan descansar. Estoy completamente de acuerdo con Su Majestad. Me aseguraré de que los edificios administrativos, las residencias estudiantiles, el auditorio y la sala de conciertos estén en perfecta armonía. El diseño del paisaje campus también era un aspecto fundamental. Las plazas, los parques, las fuentes y las estatuas serán símbolos clave del valor estético del campus. Debemos crear espacios donde los estudiantes puedan reunirse, conversar y relajarse. Damián, yo y varios arquitectos discutimos con entusiasmo mientras diseñábamos y distribuíamos los numerosos edificios que necesitaría la universidad en los terrenos donados por la familia imperial. Estos incluían aulas, bibliotecas, instalaciones de investigación, edificios administrativos, residencias estudiantiles, un auditorio, instalaciones deportivas y una capilla. Recordé las imágenes de muchos campus hermosos que había visto en mi vida pasada cuando estaba aburrido. Con el sentido estético de Damián, esas imágenes comenzaron a tomar forma y sinergia. Por primera vez, en esta vida y en la anterior, tuve la sensación de que estábamos diseñando una obra maestra arquitectónica. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.